Tarjeta gráfica, que aquí tampoco me voy a enrollar mucho, básicamente lo que ya os he dicho, puede ser integrada cuando los conectores, ¿vale?, están integrados en la placa base y lo que haría las funciones de GPU, ¿no?, de unidad de procesamiento gráfico, está integrado también en el procesador y dedicada, ¿vale? Normalmente pues las dedicadas pues tienen mayores prestaciones, ¿no? Tienen mayores prestaciones por eso, porque son como un ordenador dentro de un ordenador, pero que específicamente es para procesar gráficos. Entonces básicamente vamos a tener pues casi las mismas partes que un ordenador, ¿no? Un panel trasero donde estarán nuestras conexiones, las que tengamos, nuestras conexiones de salida, ¿no?, a la pantalla, es decir, puede ser una conexión de tipo VGA, Super VGA, que esto ya no es habitual, ¿no? Puede ser lo que hemos dicho, HDMI, puede ser DVI, tampoco ya se suele usar. Además de esta también había varios tipos que transmitían audio, sin audio, analógico, digital, de DVI. Y luego la que también viene siendo más habitual ahora mismo, los de DisplayPort, ¿no?, que estas se empezaron a utilizar en los Macintosh, ¿no? Actualmente no, las que mayormente se usan son estas. Por ejemplo, los dispositivos, los portátiles de HP y tal, suelen venir con DisplayPort, ¿vale? También algunos tienen HDMI, pero mayormente suelen venir con DisplayPort, los de gama alta. Bueno, entonces tenemos esa parte de conexión hacia el exterior, hacia la pantalla. Tenemos aquí nuestro encapsulado donde están todos los componentes, ¿no?, nuestro circuito. Aquí tendremos lo que sería el procesador, que también es multinúcleo, ¿no?, y que al procesador le llamamos GPU, ¿no? Al otro, al que conectamos directamente a la placa base, CPU, unidad central de proceso, y esta es unidad de procesamiento gráfico, porque solamente se dedica a eso, no hace otra cosa, ¿no? Y luego también tenemos unas memorias que en verdad también son como la memoria RAM, más avanzadas, suelen ser de tecnología superior. Por ejemplo, si ahora estamos utilizando en la memoria RAM del equipo DDR5, pues estas ya serán DDR6, DDR7, ¿vale? Siempre de mayor capacidad. Y también especialmente dedicadas, ¿no?, al tema de los gráficos, ¿no? De hecho, en lugar de llamarle, por ejemplo, memoria DDR, ¿vale?, le llamaremos GDDR para indicar, ¿no?, que es una memoria, ¿vale?, orientada a los gráficos. Y luego tenemos pues nuestras conexiones, las que sean, a la placa base, ¿no? Esta conexión, pues si fuera muy antiguo, pues sería PCI. Esto en los 486 me parece, o en esos ordenadores tienen ya 30 años por lo menos, ¿vale? O sea, muy antiguo. AGP pues se usaba por los años 90, por ahí más o menos, hasta el año 2000 y poco, con diferentes velocidades, por 1, por 2, por 4 y por 8, y la que utilizamos ahora, ¿no?, que es PCI Express por 16. Bueno, las GPUs internamente pues tienen características, como hemos visto también en la CPU. En este caso son características, ¿vale?, pues orientadas a los gráficos, a cómo hace las sombras, a cómo hace los brillos, a qué definición tienen esas sombras, esos brillos, a cómo carga las imágenes en 3 dimensiones, ¿no? Y bueno, mil cosas de estas. Algunas de estas gráficas, ¿vale?, consumen tanto, ¿vale? Hay gráficas, ¿vale?, pues que consumen más de 120 vatios, ¿vale? Pues que tienen aquí como un conector que se suele llamar PCIe o PCI a secas o PCE, ¿vale?, o PCX, depende, ¿vale?, del equipo, que suele ser de 4 o de 8 pines, mayormente en las actuales suele ser de 8 pines, que desde la fuente de alimentación alimenta directamente a la gráfica, porque no es suficiente la alimentación que le da a la placa base, ¿vale?, porque son gráficas que consumen mucho. Bueno, la velocidad igual en gigahercios, en la memoria RAM lo mismo, ¿vale?, en megahercios, megabytes, gigabytes, ¿vale?, en cuanto a la capacidad, y gigahercios, ¿no?, también en cuanto a la velocidad. Podemos tener conectadas no solamente una tarjeta gráfica, o como hemos dicho, tenemos modos para poder conectar varias tarjetas gráficas y tener también más salidas, ¿no?, o poder tener una pantalla más grande, por ejemplo, ¿no?
y esos modos serían el Slide, ¿no? Y el Crossfire, que creo que ahora se llama Cross X, ¿no? O X, o no sé qué, algo así, ¿no? Crossfire X o algo así. Estas son de este fabricante, Nvidia, ¿vale? Y estas son actualmente de AMD, que compró a quien las fabricaba inicialmente, ¿no? Que era esta compañía ATI. Como les decía, aquí temas de compatibilidad, pues las Slide o tarjetas, bueno, Nvidia, perdón, fabricante Nvidia más compatible con Intel, fabricante AMD lógicamente más compatible con AMD, ¿vale? Así que si tengo un ordenador de AMD, pues preferiré comprar una tarjeta gráfica de AMD, y si lo tengo de Intel, pues de Nvidia. Puedo conectar en estos modos, ¿vale? 2 tarjetas o 3 tarjetas o 4 tarjetas gráficas. Lógicamente también, ¿no? Como las gráficas también generan mucho calor, pues ya vienen con sus disipadores, ventiladores y todo este rollo, ¿no? Y por ejemplo aquí tendréis una de estas configuraciones, ¿vale? En este caso de Slide, porque es de Nvidia, de 3 tarjetas gráficas, ¿vale? Lleva aquí como un adaptador que hace como de puente, que conecta las 3, que tienen aquí un conector por encima, que ahora no lo veis, ¿vale? Pero conecta aquí las 3, ¿vale? Y bueno, pues más o menos lo que hace es aunar, ¿no? Lo mismo, la potencia de las 3 en una, y permitirme también tener más salidas de vídeo, ¿vale? Con lo cual puedo tener mayor resolución, y al tener mayor resolución puedo tener también una pantalla mucho más grande, ¿no? Sin perder la calidad de la imagen, ¿no? Bueno, las tarjetas gráficas de ahora ocupan un troncho del ordenador. Mira, este es el conector, ¿vale? Para conectar 2, 3 o 4 tarjetas gráficas, ¿vale? Según queramos. Estos eran más antiguos para las primeras, ¿no? Que salieron. Ahora son más de este otro tipo, ¿vale? Pero veis que en cualquier caso, ¿vale? Pues van unas conectadas con otras. Hay placas que ya no utilizan o tarjetas gráficas que ya no utilizan esto, y que directamente en la placa base, ¿vale? Ya se conectan una con otra, pues como en las memorias, por ejemplo, de la memoria RAM, ¿no? Y bueno, pues se supone que esto te da mejor rendimiento, mejores gráficos y lo que ya os he dicho. Y bueno, podríamos igualmente hablar muchas cosas más de la gráfica, pero bueno, yo creo que con esto es suficiente. Por supuesto, siempre mejor dedicada que integrada, aunque como os digo, cada vez los procesadores traen controladores de gráficos mucho más potentes. Cada vez también los ordenadores permiten más memoria RAM, con lo cual a veces si tienes mucha memoria RAM no es un problema el dedicar esa memoria RAM a la tarjeta gráfica integrada, que no tiene ni RAM propia ni GPU propia. Pero bueno, hay a gustos colores. A los que a lo mejor os guste jugar, ¿vale? Pues lógicamente preferiréis una dedicada. A los que hagan tema de edición de vídeo o edición de fotografía con muchas capas, con muchos efectos y tal, pues también preferirán una dedicada, por supuesto, ¿vale? Con la integrada puedes hacer algunas de esas cosas, pero mucho más lento todo. Yo edito un vídeo de 1 hora en este ordenador y tardo 10 minutos en renderizarlo, en lo que si lo hago en el Chewy este, que es un Celeron con gráficos integrados y poca memoria RAM, pues tardo casi la hora en renderizarlo. Que lo hace, pero claro, el tiempo que pierdo, ¿vale? Pues es considerable. Es importante para todo, ¿vale? Tener en cuenta los consumos que tienen los diferentes componentes, ¿vale? Porque otra cosa que nos puede pasar es que el ordenador falle, ¿vale? Y no es que le pase nada en sí a los componentes que hemos puesto, tal, a lo mejor los hemos puesto muy bien y pensando en todo esto de las compatibilidades y de las latencias y de todo esto, pero a lo mejor no hemos dimensionado bien la capacidad de la fuente de alimentación. Entonces si imaginaos que yo tengo un ordenador de estos con varias tarjetas gráficas y cada una de estas, ¿vale? Digamos que consume estos 120 vatios, ¿vale? Pues estamos diciendo que tengo aquí, ¿no? Un consumo de unos 480 vatios, pero que no solamente está el consumo que hacen las tarjetas gráficas, sino que está el consumo de la CPU, que pueden ser 90, 120, los que sean, ¿vale? Voy a poner 120 porque sí, ¿vale? Pero, perdón, el que sea. Cualquier otro componente, ¿vale? Que también va a tener su consumo, ¿vale? Entonces, y este es el consumo a lo mejor que nos dan funcionando de forma normal, ¿vale? A lo mejor tiene un consumo de pico mayor, ¿vale? Entonces, yo a lo mejor
tengo una fuente, vamos a poner, de 600 vatios y a lo mejor no estoy haciendo casi nada con el ordenador y el ordenador funciona bien, pero aquí, ¿vale? Estaríamos diciendo, ¿no?, que ya necesitamos estos 600 vatios, ¿no? Y esto, ¿vale? Pues si estos componentes están funcionando, digamos, de forma extrema o tal, ¿vale? Pues esto se va a quedar corto y entonces va a provocar un fallo en el ordenador, pues que se apague, que se reinicie, normalmente que se apague o que se reinicie, con las consecuencias que eso tenga para lo que estemos haciendo en ese momento, ¿vale? Entonces, bueno, pues es importante conocer esto de cada uno de los componentes para saber también qué fuente de alimentación realmente necesitamos. Y yo diría que incluso aunque la suma de todos los componentes fueran estos 600 vatios, nunca compraría tampoco una fuente de 600 vatios. La compraría un poco más, ¿no? Por si acaso. Sí, yo personalmente la compraría del doble, pero yo es que soy un poco exagerada, ¿vale? A lo mejor con 800 o con 1000, ¿vale? Te valdría, ¿vale? Pero siempre un poco más, porque cuanto más forzamos a los componentes de la fuente de alimentación, también más se calientan, y cuanto más se calientan, pues con el tiempo más se deterioran y antes dejará de funcionar o empezará a fallar. Luego también hay otra cosa en cuanto a las fuentes de alimentación, que es que nosotros podemos tener esto cuando la compráis, ¿vale? Os dice, esta fuente es de 600 vatios o de 1200, pero no siempre te puedes creer todo lo que te dicen, porque a veces esta potencia, ¿vale?, estos vatios que nos dicen pueden ser de tipo RMS, ¿vale?, que digamos que serían reales, ¿vale?, o de tipo aparente, ¿vale?, o de pico, vamos a decirle de pico, ¿vale? Es decir, que puede tener picos de 600 vatios, pero que lo lógico sería que estuviera funcionando en torno a los 400, que puede funcionar 2 o 3 minutos o 4 o 5 a 600 sin que pase nada, pero si esto se hace de forma continua, pues al final los componentes no se sobrecalientan y bueno, pues se estropea la fuente de alimentación. Entonces ahí hay que tener a veces cuidado, porque los fabricantes a veces engañan un poco, ¿vale? Te ponen esta potencia en lugar de esta, y esta es la que realmente tienes que conocer y la que sirve. Ocurre también, por ejemplo, en los altavoces. Tú puedes tener igual vatios RMS o vatios que llaman PPMO, ¿vale?, que es lo mismo, de sonido aparente, ¿vale? Te dice, estos altavoces tienen 200 vatios. Tú dices, wow, 200 vatios, wow, esto es la hostia, ¿vale? Pero son 200 vatios de tipo PPMO, ¿vale? ¿Qué significa? Que tu oreja tiene la sensación de escuchar 200 vatios cuando las rimas al altavoz o cuando estás muy cerca del altavoz, pero no son vatios de potencias reales de funcionamiento, ¿vale?, de los componentes. Así que bueno, a veces los altavoces estos tipo Genius, Logitech, ¿no?, incluso, ¿no?, pues normalmente suelen dar este valor, ¿vale?, PPMO. Los altavoces buenos pues dan un valor RMS, ¿vale? Si vosotros miráis estos altavoces malos de Genius o de Logitech o tal, ¿vale?, pues cuando miráis por detrás del altavoz, a lo mejor te pone en la caja del altavoz, te pone 120 vatios, 200 o tal, y cuando miras en el altavoz te pone que tiene 5 vatios, es muy pequeñito. Pues estos son los vatios reales que tiene, ¿vale? Y los otros son los de la sensación auditiva que tú tienes cuando lo escuchas estando cerca. Silvia, una pregunta, por favor. ¿Podría preguntar sobre tu experiencia de como números de potencia de fuente de alimentación y tus pagos por electricidad? Porque unas veces yo como he usado como fuente de potencia interrumpida y recibí una factura enorme. Es como se usan esta potencia todo el tiempo. ¿Hay algún control o algún tipo de fuentes que se controla esta capacidad de potencia que se usa? Pero tú dices a nivel del gasto luego que vas a tener económico. Yo quiero decir o quiero preguntar si este control de 1200 vatios es como permanentemente se usa, se gasta. No. Si mi equipo no está funcionando a tope, no está consumiendo esto, ¿vale? La fuente puede alcanzar esto, ¿vale? Pero no necesariamente está consumiendo esto siempre. Pues solo es tope. Claro, eso es el tope, exactamente.
Dime. ¿Cuál es mediana en tu caso? La media, pues sí. Sinceramente ni me he preocupado en mirarlo nunca, ¿vale? Pero vale. Espérate. Sí, vale. A lo mejor aquí creo que tienes una aplicación que cuenta esas cosas. Esta solamente son la temperatura, revoluciones, no, esta creo que no me cuenta esas cosas. Pero bueno, por ahí hay aplicaciones, ¿vale? Que te informan un poco de lo que está consumiendo y todo eso. Y hay fuentes de alimentación también, ¿vale? Que son las caras, pues que tienen muchos controles, que monitorizan también todos esos datos, ¿vale? Los amperios, los voltajes, la potencia, todo eso. Pero son las fuentes que son caras. Mira, por ejemplo, bueno, estas son como muy del año castaña, además de lo que está saliendo por aquí. Pero bueno, fuentes así de este estilo, de estas que valen 300, 400 euros, ¿vale? Estas cosas, a veces por aquí, ¿vale? Pues tienen una pantallita donde te está monitoreando pues todo eso, ¿vale? Si hay picos de tensión, ¿vale? También, o cosas así. No veo aquí ninguna así en particular. De alimentación, vamos a poner, esto es fácil, poner fuente de alimentación gaming y como los gamers siempre usan estas cosas, pues a lo mejor sale alguna, pero vamos, no veo ninguna tampoco. En cualquier caso eso, siempre, aunque tú tengas una fuente de alimentación de 1200 vatios, no siempre estás consumiendo eso, ¿vale? Depende de lo que estés haciendo con el equipo, ¿vale? Eso es el tope, ¿vale? Al que tú podrías funcionar. Y tú pones eso, un poco siempre más, pues para que los componentes no generen tanto calor, no vayan tan, digamos, en tensión, ¿no? Trabajando ahí a tope. Que no me viene así a la cabeza ahora ningún modelo en particular que lo tenga, pero las hay, ¿eh? Ahí luego mirar otra cosa, aparte de eso. Luego también están estas fuentes, ¿vale? Que son modulares, ¿vale? Tenemos fuentes como bueno, esta a lo mejor también es modular, pero bueno, para que me entendáis lo que digo. Fuentes de las cuales ya directamente salen los cables desde un mismo punto, por así decirlo, y fuentes, pues como esta otra que os estaba enseñando, ¿vale? En las cuales tú conectas a estos canales lo que tú quieras, ¿vale? No tienes ni por qué utilizar todos los cables, ¿vale? Ni tal. Y normalmente estos son como canales separados. Y en caso de que, por ejemplo, se te estropea alguno de estos, pues tú podrías conectar el componente a otro de aquí, ¿vale? Son fuentes también mejores, ¿no? Y que garantizan también pues el tema este de la disponibilidad, ¿no? De que, bueno, pues si se te estropea por aquí, ¿vale? O incluso a veces conmutan, o pues mediante este conector, creo que es conectar esta fuente con otra, y si esta deja de funcionar, pues la otra funciona, ¿vale? Entonces, bueno, mecanismos, ¿no? Que nos permiten garantizar la disponibilidad. Que esto también lo veremos, ¿no? Que son, bueno, pues añadir redundancia, ¿no? Pues si tengo un servidor y ese se estropea y toda mi información está ahí, malo, ¿vale? Entonces es mejor tener dos servidores que hagan lo mismo y que tengan la misma información, ¿no? Y si uno se rompe, tengo el otro. Que soy un centro de proceso de datos y tengo que tener mis equipos conectados a internet, pues en vez de tener un proveedor de servicios de internet, a Movistar, por ejemplo, ¿vale? Pues tengo a Movistar y a Vodafone, porque si Movistar deja de funcionar, pues Vodafone me sigue dando servicio, por ejemplo, ¿vale? Entonces siempre tener dos de todo, ¿vale? Añadir redundancia, pues garantiza también la disponibilidad. Lógicamente esto es más caro, depende, ¿no? Del entorno en el que estemos, pues a veces es necesario o incluso por ley obligatorio. Por ejemplo, en el caso de los centros de procesos de datos, ¿vale? Que ya veremos que hay diferentes capas o diferentes, digamos, categorías de centro de procesos de datos, ¿vale? En los que se garantiza mayor o menor disponibilidad de la información a los clientes, ¿no? Y que va también en función de eso, de cuánta redundancia tienen de los equipos para que en caso de que haya un fallo, pues el servicio se pueda seguir dando al cliente. Y nada, como te digo, estas fuentes de alimentación, esas que monitorean, nada, tienen una pantallita así de LEDs y ahí te dice pues el voltaje, los amperios, ¿vale? Y la potencia. Vale, entonces esto venía por el tema, ¿no? De dimensionar bien nuestra fuente de alimentación, ¿no? En función de lo que gastan los componentes, también para evitar fallos en el equipo.